Ya estamos prontos para abrir esta segunda mesa de juristas, estas que estamos llevando a cabo aquí en Perspectiva, en esta segunda mañana, donde agarramos algunos temas en particular, algunas áreas en particular. Hoy nuevamente abocados al derecho. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, los que nos acompañaron como invitados la semana pasada. Eduardo Esteva, que es profesor de Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gianela Bardazano, que es docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República, directora del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho. Gianela, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Buen día, Diego. Buenos días, bienvenido. ¿qué tal? Y Óscar Sarlo, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República. Ustedes lo conocen, ocasional integrante, habitual integrante de la mesa de En Perspectiva. Óscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, vamos a los temas que tenemos planteados para hoy. Son dos temas y bastantes de actualidad. ¿Cómo es la relación funcional entre derecho y política? ¿Es suficiente con tomar decisiones legislativas o ciudadanas para introducir cambios en comportamientos, instituciones o culturas? ¿Basta con lograr el número de votos con mayorías justas? Todos los partidos políticos, ustedes saben, especulan ahora con cómo lograr asegurar una mayoría parlamentaria para concretar sus propuestas políticas. Pero, ¿es lo mismo adoptar decisiones institucionales que adoptar políticas públicas? En otros términos, en el escenario de un próximo gobierno, ¿alcanza con tener el voto 50 en diputados, como se dice habitualmente? ¿Se logra solo con eso instalar una política sólida? ¿Qué tan amplios deben ser los acuerdos para generar cambios reales en la sociedad? ¿Qué más se necesita además de la ley en papel? Ese es el tema que tenemos propuesto para hoy. Óscar, ¿qué te parece si lo estuvimos conversando contigo como un poco impulsor de esta mesa de juristas? Así que te empezamos escuchando a vos. A ver. Bueno, está bien el tema, me parece muy oportunamente planteado, porque, a ver, yo voy a mencionar el antecedente que tenemos a la vista, ¿no? Son los 3 periodos del Frente Amplio. Se generó toda una obsesión, una concentración en el tema de tener la mayoría para poder legislar, y si no se podía obtener la mayoría no se legislaba, y las cosas en muchos casos quedaban frustradas, y esto genera la idea de que hay que la política requiere simplemente una mayoría para las decisiones parlamentarias, básicamente, para que se puedan implantar. Y sin embargo, me parece que la experiencia muestra que si esa mayoría se obtiene muy ajustada, y además si todavía esa mayoría ajustada se obtuvo mediante mecanismos de presión interna de un partido político, parecería que después en la opinión pública, o el impacto que tiene sobre los agentes que tienen que llevar adelante esto, no es lo mismo que si hay como un impulso mayor, ¿no? ¿Tenés algún ejemplo así en la cabeza presente? Y bueno, yo pienso que pueden haber varios casos, ¿no? De que, por ejemplo, de los últimos, digamos, la ley de género, que tiene se votó, sí, pero de ahí a su puesta en práctica hay bastante trecho. Mismo la ley de regulación del cannabis llevó mucho tiempo ponerla en práctica porque no estaba todo alineado para que eso se pusiera en práctica. Entonces, a mí me parece que de cara a un debate electoral, me parece que se está repitiendo lo mismo, en espejo, ¿no? La oposición está buscando cómo hace para sumar esos votos y llegar al 50%, o un poco más del 50% parlamentario, para poder aprobar leyes. Entonces acá se plantea ese mismo problema, pero ¿basta con llegar al 50% o hay que tener como otro consenso para que las políticas se impongan? Y ahí entramos a ver el tema de lo que se llama, los politólogos han instalado como políticas públicas, como la herramienta de las políticas públicas, que en derecho no está tan estudiado. Nosotros en general no se estudia, pero me parece que es importante tomarlo en cuenta, porque parecería que esto es lo que permite realmente transformar o lograr los objetivos que se buscan. Pero
No o sé, consolidar grandes cambios y bueno, sí, a nivel porque social. todos los gobiernos lo que buscan es cambiar las cosas, ¿no? Nadie dice, vengo a continuar todo como está. Todos quieren imponer un programa o impulsar un programa con transformaciones. Bueno, ¿cómo se transforman las cosas, ¿no? Doctor Bardesano. Perdón, Esteban. Sí, yo me permito pensar que probablemente el planteo pueda ser incompleto. Porque generalmente en el Uruguay se piensa en la mayoría absoluta, en el voto 50, cuando en realidad a los efectos de poder encarar políticas que impliquen verdaderas transformaciones, de acuerdo con la propia Constitución, son necesarias otras mayorías más exigentes. Había de ejemplo la mayoría de 2/3, que está difuminada por la Constitución y que es necesaria cuando se piensa realmente en hacer transformaciones, como por ejemplo cambios en materia de entes autónomos o en materia estatutaria de funcionarios públicos, del mismo modo que hay alguna otra mayoría intermedia entre los 50 en la Cámara de Representantes y los 2/3, como puede ser los 3/5. De modo que probablemente sea necesario en primer lugar completar el planteo para de esa manera verdaderamente pensar qué se necesita a los efectos de encarar verdaderas transformaciones que sean sustanciales. En ese sentido, yo diría que de la lectura de la Constitución encontramos algunas previsiones que prácticamente por tomar una fecha, desde 1967, no han tenido una aplicación sino en casos muy contados. El caso de cuando la Constitución dice, bueno, que para la designación de ministros se requiere que se trate de ciudadanos que por contar con apoyo parlamentario aseguren su permanencia en el cargo. Y eso en el Uruguay generalmente ha pasado, digamos, inadvertido. En algún momento se pensó en establecer una votación de investidura, eso se dejó de lado y después justamente la mayoría absoluta ha hecho, desde el punto de vista práctico, innecesario esto. De alguna manera, yo diría, en mi perspectiva, es necesario examinarlo como una cuestión nuevamente de cultura política. La cultura política media en el Uruguay se ajusta al sistema presidencial, cuando el texto constitucional ha sido pensado en una perspectiva básicamente de tipo parlamentario, de acuerdos, de coaliciones que hagan posible las mayorías. Y en última instancia hay otro tema, me parece sustancial, que es el conjunto de pactos políticos que existieron en el momento en que se elaboraron diversas disposiciones constitucionales, como es el caso de los 2/3. Los 2/3 para determinadas leyes resultaron de un pacto político que en aquel momento hacía que Partido Colorado más Partido Nacional superaran los 2/3. Eso, al cambiar el sistema de partidos, se modificó y la Constitución no ha sido objeto de reformas en ese sentido. Diego, Yanela, ¿cómo lo ven ustedes? No sé si coinciden todos en el diagnóstico de la dificultad con solo llegar al 50 en los votos, digamos así, la dificultad para implementar efectivamente cambios, con el diagnóstico un poco que hacía Óscar. ¿En eso están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Igual, quizás además de considerarlo un tema de las mayorías alcanzadas o no alcanzadas, que por supuesto me parece interesante, también hay que acabar un poco con esa idea que está muy asentada de que basta con legislar, con que una norma jurídica se perfeccione, con que ingrese al mundo del ordenamiento jurídico para que los cambios sucedan. Es decir, tiene que haber un determinado contexto sociocultural, la realidad tiene que estar arada, por decirlo de alguna manera, para que esa ley encaje, y sobre todo la burocracia, es decir, el aparato del Estado que va a llevar adelante y va a tener que ejecutar esas normas, que también lo digiera y que también esté preparado y alineado, que muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Los gobiernos cambian, pero el cuerpo de funcionarios queda, buena parte del cuerpo de funcionarios queda, y ahí se genera una traba adicional que no siempre es sencillo de resolver. Y hay casos en los que sí, en los que basta con legislar y la instrumentación es bastante sencilla.
porque no son cuestiones muy controversiales en lo que la comunidad esté dividida, o porque no son cuestiones muy relevantes o significativas de un punto de vista político, y entonces una opción u otra al final no resultan, digamos, indiferentes, es decir, no es una cuestión que despierta algún tipo de problema. Pero en los casos más complicados, sí, y en los casos en los que además están involucrados recursos y es necesario un mecanismo institucional desarrollado, oficinas, en fin, eso evidentemente lleva tiempo, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las mayorías que volvía, simplemente aprovecho la oportunidad para presentar una vivencia que a mí me llamó mucho la atención. Yo hace unos cuantos años estudié un poco en España y fui desde Uruguay con la idea de que la decisión por la regla de la mayoría era la última solución, que la idea era buscar consensos, conciliar intereses, buscar caminos del medio para transitar hacia un modelo de políticas públicas consolidadas que pudiera tener continuidad y lograr avances, ¿no? Que es un poco la idea. Y para eso me parecía que el tener una mayoría absoluta o mayorías muy pronunciadas que permitieran tomar decisiones relevantes era incluso inconveniente, que era bueno poder no tener las mayorías para salir a buscar acuerdos y buscar caminos del medio, que permite avanzar más lento, pero permite avanzar más firme en la línea de que las cosas se van a efectivamente instrumentar. Y fui con esa cabeza a España, donde tenían un sistema en ese entonces, ahora cambió, bipartidista, con partidos nacionalistas muy menores, pero si ninguno de los partidos mayoritarios conseguían esas mayorías, terminaban gobernando partidos nacionalistas que ni siquiera se sentían identificados con España como nación. Con lo cual era un pavor, digamos, no que uno de los partidos, incluso alguien del PSOE, no, prefiero que gane el PP por mayoría absoluta que perder para tener una mayoría simple, porque eso es entregarle el poder o a los nacionalistas vascos o a los catalanes, en fin. Lo que digo es que el tema de las mayorías es muy delicado, y cuando se va hacia el esquema de mayorías especiales, también eso es un arma de doble filo para tomar determinadas decisiones, porque por un lado permite estar más cerca del consenso, recoge más consentimientos, pero por otro lado es cierto que tiene una especie de poder de veto una minoría. Si es de 2 tercios, bueno, 1 tercio más 1 es el que termina teniendo de rehén a la otra mayoría, y eso quiebra de alguna manera la igualdad en el poder de voto. Tiene una parte buena en la búsqueda de consensos, en la cantidad de intereses representados, tiene una parte negativa en el que, si se maneja estratégicamente, define una minoría, ¿no? Yanela. Sí, yo me gustaría retomar una cosa que decía Diego al principio de la intervención, y es el lugar que se le da a la ley en este tipo de reflexiones, digamos, el de obtener una mayoría para la aprobación, para la sanción de una ley, trae la idea de que eso solo garantiza que se produzcan determinadas transformaciones. Y entonces, a propósito de eso, recordar, digamos, que ha habido y sigue habiendo, digamos, en el pensamiento jurídico diferentes formas de entender a la ley y su relación con las transformaciones sociales o con sus impactos en los cambios culturales, ¿no? Una, que la ley es algo así como el reflejo de las relaciones de poder y que por lo tanto es más bien un obstáculo a los cambios sociales, ¿no? Es conservadora de las relaciones de poder y de las desigualdades, y otra que en realidad considera que la ley es un instrumento adecuado para modificar determinadas situaciones, es decir, que es un instrumento que contribuye a las transformaciones sociales. Tal vez ahí en el medio haya que buscar eso que algunos autores llaman la función paradojal. Bueno, es cierto que la ley en algunas, o que el derecho en algunas ocasiones opera como un obstáculo a determinadas transformaciones por las dificultades, por ejemplo, para alcanzar las mayorías o lo que fuera, pero también es verdad que el contenido de la ley
muchas veces habilita que puedan conseguirse cosas, pienso en la exigibilidad de los derechos sociales, por ejemplo, que a través de los caminos políticos no podían conseguirse, y de repente mejorar la situación de algunos grupos vulnerables, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de pensar la ley como algo que, como que todo lo que la ley implica es previo, digamos, a la sanción, y que se piensa solamente desde el lado del que tiene la voluntad de aprobarla, y se olvida o se banaliza la tarea de los que vienen después, digamos, la tarea tanto de las autoridades que se van a ocupar de la reglamentación, ¿no? Lo que decía Oscar. Ese punto me parece bien interesante para retomar. Yo iba a ir por ahí, a ver. Digo, los que reglamentan, los que interpretan, los que aplican, los propios abogados o las profesiones que están involucradas en la elaboración de los conceptos que las leyes contienen, que en algunos casos, no sé, la ley de regulación del cannabis o la ley de salud mental, o leyes que de alguna manera tienen un cambio de paradigma en su contenido, dependen para que realmente operen un cambio, que muchas profesiones y muchos circuitos de la vida técnica y social se modifiquen. Claro. ¿No? Y no es la ley la que va a hacer eso, ¿no? Yo iba por ahí también, pensando en algunos ejemplos, ¿no? De lo que mencionabas, Oscar. Hay algunos que me parece que también entra o operaron quizás en la práctica más cuestiones presupuestales y demás, pero estoy pensando en otros. A ver, ¿el tema está en esas mayorías ajustadas que se logran, o está en eso que decía Yanela de el proceso que debería involucrar la creación de una ley, con capaz que no son suficientes las instancias en las que los involucrados van al Parlamento a plantear sus cuestiones, ¿no? Estoy pensando un claro ejemplo que le hemos hablado otras veces, el nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? Se aprobó con un respaldo mucho más amplio que el oficialismo, lo aprobaron muchísimo, fue casi total. Y sin embargo, ¿cuánto estuvimos? Porque había otro poder que decía, no, pero acá, ojo que me complican en la práctica, están planteando una cosa muy ideal que no después llevado a la práctica es complicado, ¿no? Buen ejemplo, sí. O desde el punto de vista de la comunicación, de cómo se traslada después eso ahí es donde entra la idea esta de las políticas públicas, ¿no? Sí, porque la idea de políticas públicas va a eso que sintetizaba Yanela, es decir, en el siglo XIX puede ser que gobernar era dictar una ley, porque vivíamos en sociedades muy jerarquizadas y donde el peso de la ley no tenía resistencias mayores. Si se aprobaban, eran casi seguro que se iban a poner en práctica. En el mundo contemporáneo no, la idea de un vector jerárquico desde el Estado hacia abajo está cuestionado desde todos lados. Hay infinidad de recursos, quiero decir, posibilidades de impugnar lo que decide el Estado. El gobierno en red hace que tengan que abrirse a una cantidad de instancias que lo vuelve mucho más complejo. Por lo tanto, el esquema de decidir y ordenar de arriba hacia abajo, para decirlo geográficamente, eso no funciona ya hoy en día. Entonces, tú decías dos ejemplos bien importantes. A veces algunas leyes fracasan porque le falta una de las patas de la política pública, que es donde se nota la voluntad política, es en la asignación de recursos. Por eso las políticas públicas dicen, bueno, se entiende la voluntad política porque no solamente le decimos qué lugar le toca a los distintos agentes, privados, públicos, qué rol tiene cada uno, bien definido, nos aseguramos que todos entiendan de qué va la cosa, y además le damos los recursos necesarios, no andamos con retaseos en eso, porque si no, la voluntad ya se nota que no hay tal voluntad. Este es fundamental. Y la otra, parecería que cuando había un consenso grande de aprobar el CPP, por ejemplo, faltó alinear a algunos actores muy relevantes, y sobre todo informar a la ciudadanía, que tenía que entender, porque es un actor importante. Los juicios funcionan por una cantidad de actores privados, como testigos, denunciantes, etcétera, etcétera, abogados,
que tienen que orientar a sus clientes, si todos no están alineados y han entendido de qué va la cosa, es muy difícil que esas cosas funcionen bien de entrada. En otros países que han hecho transformaciones como esta, ¿no? Chile siempre se menciona como un ejemplo, se tomó mucho tiempo, gastó muchos recursos. Claro, entre que se votó y se instrumentó, fueron mucho muchos tiempo, recursos dedicados videos, a eso, ¿no? videos educativos para las escuelas, los liceos, una cosa bien planificado, nos gusta o no nos gusta la solución, pero digamos, se preparó con muchos recursos, es cierto, préstamos internacionales que financiaron todo eso sin ninguna restricción. Bueno, pero quiero decir, esto hay que tomarlo en cuenta, porque a mí me da la impresión de que se pone mucho foco en la mayoría, y me parece que no estamos en la época ya de las mayorías para gobernar simplemente, ¿no? Digo, acá hay un problema, no es fácil de resolver, pero lo planteo porque me parece que ustedes tienen cosas para aportar también sobre eso. Si tenemos que hacer una reforma, no sé. Como reforma constitucional no me parece. No, pero es decir, la cultura. Lo que hay que hacer una reforma y totalmente de acuerdo desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Da la impresión que el futuro próximo hace necesario examinar experiencias de otros países, cómo se ha procedido y cómo se está procediendo. De alguna manera puede parecer extraño, pero uno de los modelos que uno podría tomar en consideración es el francés, que no suele ser el más estudiado en el Uruguay, porque la circunstancia de coincidir con una elección popular directa del presidente de la República y con un sistema que en el funcionamiento de relación entre los poderes legislativo y ejecutivo se coloca más bien en una posición de tipo parlamentario, es decir, que cabe la posibilidad que el poder legislativo, mediante un voto de censura, manifieste una posición política contraria al Ejecutivo, probablemente ahí haya un modelo que sea interesante examinar para ver de qué modo la cultura política uruguaya se debería ir transformando en ese sentido. Creo que, en definitiva, en el diagnóstico, por caminos diferentes estaríamos todos de acuerdo. Sí. De alguna manera lo difícil es pronunciarse acerca de cómo hacer para lograr superar esta coyuntura que es un poco de cuello de botella en el Uruguay, ¿no? Una cosa con relación a lo que decía Óscar, también hay como estrategias que se cruzan, ¿no? Y muchas veces generan como ruido, pensando en el ejemplo del CPP, ¿no? Porque efectivamente la modificación del proceso penal es una política que fue aprobada por todo el sistema político, que es además una tendencia internacional, sí, ¿no? Que había hasta recomendaciones de organismos internacionales de que Uruguay implementara esos cambios, etcétera. Pero se le fueron atravesando, me parece a mí, usos simbólicos de la ley, ¿no? Que son unos usos que también son como muy comunes, y el caso de la ley de violencia basada en género es uno, y probablemente la llamada contrarreforma del procedimiento penal es otro, que es frente a situaciones vinculadas al delito o a la inseguridad o al aumento de algún tipo de comportamiento sancionado por la ley penal, se genera una especie de reclamo, demanda pública, clamor. La aprobación de una ley es la respuesta inmediata tanto del gobierno como del sistema político en general. Nadie duda de que hay que aprobar una ley en esos casos. Sí. Hay que mandar un mensaje, ¿no? Y entonces probablemente ahí esa intencionalidad de construir políticas públicas en cuestión en un tema y por una cosa coyuntural se desvanezca, ¿no? Y ahí también es como algo que nos hace pensar en la solidez de los acuerdos ahí de las otras políticas, digamos, ¿no? Sí, me quedé pensando en lo que decías con respecto a lo del nuevo Código del Proceso Penal,
capaz que fue justamente al revés, ¿no? Tenía una filosofía atrás y el espíritu en la sociedad era otro, y lo que estaba reclamando la sociedad era otro, ¿no? En este tiempo, capaz que en el medio pasó toda esa cantidad de años en los que se estuvo discutiendo, ¿no? Lo que pasa, si me permitís, es el momento de introducir este otro dato que complejiza más todavía la situación. Es que la agenda legislativa muchas veces va por el lado que dice Yanela, pero otras veces, y cada vez más, viene instalada internacionalmente. Bueno, el nuevo código lo hemos hablado, ¿no? El nuevo que código, era pero un también una ola. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la ley trans y otras leyes, vienen porque están marcadas como una parte de una agenda internacional de derechos que imponen cierto apremio en aprobarlas. Entonces, eso conspira contra el logro de una maduración del tema, muchas veces, no digo, en este caso parecería que no fue tan grave, pero puede pasar cuando no se maduran debidamente las cosas en la sociedad. Diego. Yo tiendo a coincidir con todo lo que se ha dicho, y quizás lo que presento es un lugar muy común, pero el instrumento es la participación política, ¿no? Es empezar a incardinar en todas las funciones de gobierno a diferentes niveles participación política, más república. Sin todos los actores involucrados teniendo una voz y una voz relevante, un compromiso, en fin, es difícil avanzar, y tampoco tiene demasiado sentido avanzar. Es decir, por supuesto no es algo que deba pensarse para todo el caso de decisiones colectivas, cualquier tipo de política que un gobierno pretenda llevar adelante, pero para ciertos casos particularmente relevantes, como reformar todo el sistema penal y decir de qué manera vamos a jugar si una persona o no es responsable penalmente, me parece que en esos casos es incuestionable que cabe abrir, que cabe amplificar, ¿no? Y hay un ejemplo muy bueno también en los grandes temas, ¿no? No me refiero a las cuestiones menores, que es cómo se trató en el Parlamento argentino la cuestión de la despenalización del aborto. Donde iban diferentes interesados, representantes de diferentes grupos de interés, gente de la academia, en fin, se televisaba, se generó una discusión riquísima sobre el tema, y la solución fue una que podrá gustar o no gustar, dependiendo del sujeto de que se trate, pero ese mecanismo que lleva a ventilar más las cuestiones, creo que tiene una doble ventaja. La primera es que legitima más la decisión, ¿no? Que no se trata de votar cada 5 años y después ya no es un tema nuestro. Hay temas especiales, ¿no? A la gente le Y lo segundo es que si después se va a implementar, hay un compromiso asumido con eso, por haber participado, por sentirse también actores de ese procedimiento. Entonces, insisto, la respuesta es un lugar común, después hay que ver de qué manera, con qué alcance, con qué intensidad, pero la respuesta es más participación política. Bueno.